Muy buenas tardes, estamos escritor, autor de 3 libros, La Candelaria Sur, Por la Camiseta y Historia de los equipos de Córdoba, el fútbol de Córdoba. Facu, ¿cómo estás? Gracias por venir, por darme un espacio para hablar un poquito acerca de vos. Vamos a hablar un poco de tu vida personal, tus obras y por qué no un poquito de tu vida privada, por ahí, familiar y todo. ¿Cómo estás, Facu? La verdad que un gusto poder estar aquí, muy bien, muy feliz, principalmente también por la charla que tuvimos detrás de cámara, hablando hablando de fútbol. De la pasión, que es la pasión que nos une, que es el fútbol. Vale, Así que muy feliz de estar aquí. Bueno, Facu, ¿qué te motivó a ser escritor? Y yo siguiendo lo que planteaba un historiador argentino, un investigador, que era don Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz decía que la voluntad del hombre a veces es un juguete del destino, ¿no? Es una visión un poco, digamos, shakespeariana y fatalista de la vida. Pero yo lo que creo es que a veces uno no sabe lo que le depara la vida y hay hilos que uno realmente no los conoce, no los ve, no los vislumbra. Y a veces uno llega a hacer algo sin antes planteárselo. En el caso particular, lo que dinamizó la relación con mi padre, que fue, digamos, lo que llevó y lo que condensó en el primer libro, que fue Clubes de Córdoba, fue la curiosidad. Fue la curiosidad sobre, digamos, poder analizar y poder visitar los clubes deportivos de la provincia de Córdoba. Y en base a eso, este proyecto que nos demandó 2 años y medio de investigación y de visitar cada pueblo, cada localidad, Demasiado. cada ciudad. Y contactar con cada jugador en su momento para que te cuente una historia, la historia de una jugada. Es increíble, yo veía cómo iba en tus redes sociales cuando subí la foto que te juntás con X jugador, y yo pienso en esa charla, qué lindo debe ser, porque juntarte y que te cuente, por ejemplo, una jugada que él hizo y te lleva la imaginación, porque en ese momento no había filmadora, los partidos no se grababan. Entonces uno imagina, así como quizás cuando agarra el libro tuyo y lee alguna anécdota de jugador, también uno, obviamente que leer te abre la imaginación, ¿no? Así que, para uno que es futbolero. No, indudablemente. Y yo creo que, digamos, todo surge y haber llegado a lo que me preguntabas en primer término, haber llegado a ser escritor o a ser un divulgador, surgió desde la pasión. Surgió desde la pasión a los clubes y al fútbol. Y creo que esa necesidad que tuvimos con mi viejo, con mi padre, al momento de realizar el trabajo de investigación de los clubes. Claro, porque justamente el primer libro, recordemos que lo escribiste con tu viejo, ¿no? El primer libro, que es Clubes de Córdoba, 470 historias de pasión y pertenencia, lo realizamos de manera coautoral junto con mi padre, en donde nos dedicamos durante 2 años y medio a recorrer la provincia de Córdoba, y después surgió justamente esta necesidad de compartirle al público las experiencias que tuvimos. Nosotros con mi padre estuvimos durante 2 años y medio recorriendo la totalidad de la geografía provincial, hicimos más de 25.000 kilómetros, indudablemente te podrás imaginar, Fer, la cantidad de anécdotas, de vivencias que tuvimos. Entonces ahí surgió un poco esa necesidad de decir, che, ¿cómo podemos plasmar esto? ¿Y cómo lo podemos compartir? Bueno, hagamos un libro. Y eso fue una cosa que te pica y que te gusta y que le agarra digamos, la voluntad de investigar más. A veces es un camino de ida, ¿no? Y de vuelta todavía no lo encuentras, pero realmente es algo como, por eso te lo citaba Scalabrini Ortiz, esta frase de que a veces la voluntad de uno está sujeta al destino, ¿no? Totalmente. Así que bueno, fue una experiencia más que gratificante. En cuanto al trabajo, digamos, ya presentaste, bueno, obviamente Historia del Club de Córdoba, Por la Camiseta, y te falta 2 partes más, ¿no? Claro. Por la Camiseta. Son 2 conceptos distintos. Clubes de Córdoba, que fue un libro presentado en el año 2014, fue un trabajo de investigación general sobre la historia de los clubes deportivos de Córdoba. Clubes que no solamente, digamos, practicaban fútbol, clubes de básquet, clubes de bocha, clubes deportivos. Por la Camiseta es otro trabajo y es otro proyecto que yo realicé de manera personal en este caso, que es un homenaje al fútbol cordobés de la década del 60 y del 70. Y este proyecto, abarcativo de manera general, en todas las categorías que supo tener el Día Cordobés de Fútbol, va a ser presentado en 3 tomos. Yo en el mes de mayo de este año presenté el primer tomo,
y está proyectado para el año que viene presentar los 2 tomos que le acompañan y que culminarían esta obra abarcativa del fútbol cordobés. Así es. Y ahí te iba a preguntar eso. De los libros que escribiste, ¿qué historias te llamaron más la atención de así, esto no puede faltar en mi libro? Qué buena pregunta. A los fines, bueno, yo, lo que me preguntabas antes, si bien mucha gente me confunde con que soy periodista, nunca he ejercido, nunca he trabajado, no me he desempeñado ni he estudiado periodismo, yo soy profesor de historia. A veces los historiadores, digamos, para abarcar un objeto de estudio, para decir, che, vamos a buscar, por ejemplo, en el caso del Club de Córdoba, la historia de los clubes deportivos. ¿Cómo mostramos esto? A través de un cuestionario. Confeccionamos un cuestionario y en base a las preguntas de rigor, buscamos justamente recuperar y hacer una semblanza histórica con algunos conceptos en particular. En el caso de Por la Camiseta lo mismo, es decir, yo lo traté de estructurar de una manera más general para no hacer ningún tipo de diferencia, porque si no, digamos, si uno no tuviera esta cuestión de seleccionar y de definir, digamos, metodológicamente, como se llama en el ámbito científico, digamos, al objeto que uno quiere estudiar, uno puede perderse en el conocimiento general. Entonces, fue, digamos, la idea principal, en el caso de Por la Camiseta y del fútbol cordobés, fue justamente poder mostrar al fútbol de Córdoba en base a los relatos periodísticos de época. Y hablando justamente de lo que me preguntabas, indudablemente que lo que consultaban los periodistas y la forma que tenía el periodismo gráfico, digamos, de describir las acciones de un partido, realmente es impresionante. Entonces, digamos, si bien no me dediqué a mostrar de manera particular los aspectos, digamos, de índole, digamos, de color, porque la idea era darle una llegada más, un enfoque más a cómo funcionaba el equipo, a cómo jugaba, pero que indudablemente las grescas que se armaban en las canchas, los conflictos entre los jugadores, bueno, las cuestiones el folclore del fútbol, que indudablemente también se encuentra la pimienta que le da el sabor a este hermoso deporte, ¿no? Es así, sí, tal cual. Así que bueno, esa fue un poco la voluntad que perseguí, poder mostrar siempre desde la igualdad, es decir, no hacer ningún tipo de distinción entre Talleres y Villa Siguro o entre Belgrano y Libertad, poder mostrar al fútbol cordobés de manera total, porque yo soy un convencido, Fer, de que a veces los cordobeses no conocemos de manera detenida lo que fue la historia del fútbol. Y quien no conoce la historia, a veces, bueno, yo creo que la historia justamente a veces nos sirve para reflexionar sobre el presente, para ver dónde vamos. Y la idea... Yo creo que del pasado hasta el presente, yo creo que se van repitiendo en distintas épocas, pero yo creo que se va repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Sí, digamos, no discreparía en cuanto porque creo que la historia, digamos, nunca se repite, sino que, digamos, hay variables sí, que indudablemente se pueden observar de forma similar. Sí. Pero que indudablemente cuando uno no conoce su pasado, y a veces uno lo ve con los chicos de nuestra generación, con los chicos más jóvenes y demás, que se cae a veces, no digo en un desprestigio ni para tomar, digamos, una posición dura y tajante, pero a veces se desprestigian mucho los clubes de barrio, demasiado, pequeños clubes. Demasiado. Yo digo que hay un buen semillero también de jugadores. Indudablemente. Y caso, por ejemplo, yo pienso Nahuel Busto, de Talleres, que hoy está teniendo un gran presente. Jugó en La Peña. Claro. Y así como muchos jugadores, porque a lo mejor jugadores que brillaron en la década del 70, como Galván, no es que empezaron en Talleres, empezaron en otros clubes de Córdoba, que después, bueno, se pasaron a... Indudablemente que sí, y a veces eso se desconoce, así que también la idea fue poder utilizar la historia, que es lo que a mí me apasiona, y poder, digamos, justamente poder mostrar en uno de los ejes del libro esta cuestión, de poder visibilizar a todos los clubes sin hacer ningún tipo de distinción, por las estrellas, por los socios, darle la misma importancia a todos los clubes, que de hecho eso es una continuidad que se puede ver en Clubes de Córdoba. Cuando presentamos Clubes de Córdoba con mi padre, sí, escribimos 470 semblanzas históricas de 200, de clubes de toda la provincia de Córdoba,
Y el mismo espacio que le dimos a Talleres lo dimos a un equipo, a un club del interior provincial. No hubo una lógica de decir Talleres, por haber tenido una historia, digamos, más desarrollada en varias facetas, no le vamos a dar más importancia. La idea fue justamente plantear el concepto de lo ecuánime, ¿no? Una equidad en cuanto a la historia de todos los clubes. Indudablemente. Eso fue un poco la voluntad, y creo que por la camiseta también muestra lo mismo. Son 11 capítulos, el primer tomo, justamente en el caso del primer tomo se encuentra, digamos, el equipo más carteludo, por así llamarlo, el equipo Sí. con mayores jugadores que han tenido trascendencia nacional e internacional, como fue el Talleres del 77, que es uno de los equipos homenajeados. Se encuentra en el último capítulo del libro, no es el primero, no abre el libro, sino que es el cierre. Es el cierre. La frutilla del postre, se podría decir. Pero yo justamente lo puse en el cierre para no ponerlo, digamos, porque lo definí desde una cuestión cronológica. En Club de Córdoba, la primera semblanza histórica es la del Club Atlético Recreativo Los Incas de la localidad de Achiras. Y esta primera, porque Achiras, porque junto con mi padre decidimos ordenar internamente el libro en base al alfabeto, digamos, en base alfabética, digamos, o sea, de la A a la alfabéticamente. Y en el caso de Por la Camiseta yo decidí tomarlo cronológicamente. Como es un trabajo de la década del 60 y del 70, el primer capítulo de Por la Camiseta se encuentra referenciado el Club Central Norte, que fue una institución que ya desapareció, Sí. de la seccional 13ª, digamos, Barrio Mariano Fragueiro, tuvo emplazada su última cancha, que fue campeón en el 62. Por eso la idea fue justamente tratar de darle una óptica de igualdad a las instituciones deportivas. Bueno, siendo joven, ¿a qué edad vos dijiste quiero ser escritor? Quiero ser profesor de historia, que hoy lo sos, porque de hecho ejerces la docencia también. Sí, claro. Así que uno siempre ya en la adolescencia tiene definido qué le gustaría hacer, qué le gustaría estudiar. Sí, mira, a veces vos sabés que me preguntan, muchos me tienen, digamos, como encorsetado, como un tipo que está muy vinculado a la cuestión intelectual, Fer. Y yo hasta los 18 años no leí un libro, y me dedicaba a jugar al fútbol, tenía una banda de punk. de punk Vi rock. en tus redes que sos fanático del rock punk. Sí, todas esas cosas. sí, tuve una banda, tocamos mucho tiempo. La famosa foto que publicaste hace poco, la verdad que... Una foto con mucho espíritu rockero, con Sí, mucha esencia rockera. sí. Pero, digamos, te mentiría de decirte, che, el 23 de julio del 2000 me surgió. Es algo que no lo tengo, digamos, medido temporalmente, pero que indudablemente siempre me interesó la historia, siempre fue una materia que me apasionó desde chico, aunque no le daba mucha importancia a la secundaria, porque bueno, era bastante rebelde, digamos. Y en la pero... adolescencia es como que uno... Sí, Bueno, no... sí, no, indudablemente. Pero digamos, que me motivó, siempre me motivó. Pero estoy convencido de que este proyecto, más que este proyecto, esta experiencia de vida que tuvimos con mi viejo, fue algo que nos marcó los dos. Porque mi viejo posteriormente también trabajó en otro libro, ahora está trabajando en un compilado de cuentos que vinculan también a la vida de la Liga Cordobesa. Que indudablemente encontramos en la escritura y en ese mundo, en ese ámbito, Sí. una forma de comunicarnos. Entonces, creo que eso sin lugar a dudas tuvo un impacto muy fuerte, pero sin embargo, yo ya en el año 2014, cuando presentamos Club de Córdoba, ya me encontraba, digamos, bastante avanzado en la carrera, ¿no? Así Sí. que, digamos, te mentiría el día exacto, pero siempre estuvo el interés, y creo que como alimento, como principal o como cuestión que propulsó mi voluntad fue justamente la de la publicación de Clubes de Córdoba. Una pregunta, porque yo sé que, bueno, Sí. sos profesor, por ahí vamos más, nos metemos al aula, y quisiera preguntarte, ¿qué harías? Porque con toda la polémica que hay hoy, mucha grieta, muchas divisiones en la forma de pensar de cada uno, quisiera preguntarte algo. ¿Qué harías si un alumno te entrega una evaluación con el lenguaje inclusivo, el famoso lenguaje inclusivo? ¿Qué pregunta? Se la aceptás la evaluación, la corregís, ¿qué harías? ¿Qué pregunta? Mira, Sobre todo vos que sos escritor también.
Es una pregunta más que interesante. Yo creo que en primer término, siguiendo lo que vos planteabas, lo de la grieta, no es algo que sucede ahora. Hace poco tiempo, el Tito Domini, un gran amigo, concejal de Córdoba, bueno, historiador, publicó un libro que se llama La Grieta, bueno, y justamente él hace un análisis histórico sobre cómo desde la constitución de nuestro país siempre ha habido bandos distintos y ha habido una disputa muy pronunciada. Es decir, lo que hoy en día vivenciamos quizá entre kirchnerismo y peronismo y antiperonismo y demás, es algo que yo creo que viene de larga data, no es algo que sea un fenómeno actual. Es decir, obviamente que sucede, pero creo que es algo que uno lo puede analizar en distintas etapas de la historia argentina. El tema del lenguaje inclusivo es algo que se encuentra muy en boga actualmente en determinados sectores. En determinados sectores de la sociedad, cala esa cuestión. Yo creo que es una demanda que es bastante específica de los sectores medios, altos, intelectuales, por así definirlo. Es decir, yo por ejemplo doy clase en una institución nocturna, y ahí los muchachos, las muchachas, digamos, lo que menos se repregunta y se replantean es eso, tienen otra necesidad. Entonces, sí, creo que es una cuestión que se puede experimentar en algunos colegios. Yo en lo personal no me parece algo, qué sé yo, a ver, yo respeto, parto de la base siempre de respetar las libertades individuales, es decir, en lo personal no me parece un avance, y creo que hay cuestiones digamos, desde la cuestión conceptual que se puede rebatir totalmente eso, pero no es para profundizar el tema. Lo aceptaría, aunque bueno, por supuesto que le daría al alumno mi posición al respecto, que digamos no sería del todo favorable en esa cuestión, aunque sí respetando siempre las libertades individuales de las personas. Obviamente, seguro, porque por ahí digo, justo pensaba, digo, escritor, profesor, digo, que le entró una prueba en lenguaje inclusivo, pero hay profesores, yo como estudiante de periodismo deportivo, que avalan el uso del lenguaje inclusivo, el famoso lenguaje inclusivo, o que llegan y salen hola chiques, que para mí, la verdad que no, desde mi punto de vista, para mí no va. Pero bueno, o sea, para mí, de última, buenas noches alumnos, buenas noches alumnas, pero bueno. Yo creo que, como decía Sarmiento, bárbaros, las ideas no se matan, las ideas tienen que fluir en libertad, digamos, encorsetarlas y atacar. Pero por supuesto que hay que debatirlas en el plano de las ideas. Es decir, yo coincido con vos, Fer, digamos, para mí, digamos, no es bastante irrisorio, atenta, digamos, con nuestra tradición hispánica. Digamos, uno lo puede pero analizar en distintas cuestiones y desde la voluntad, digamos, política en la que se encuentra encorsetado eso, ni hablar, mucho más. Pero digo, siempre planteándolo en el ámbito de las ideas y no, digamos, desde la proscripción, sino, digamos, desde refutarlo. Decir, che, para mí esto no va así. ¿Por qué? Por hecho, por H, por B, digamos, tener la posibilidad de contrastarlo, pero siempre desde la lógica del respeto. Exactamente, del respeto, seguro, para mí y siempre. digamos, pero con la confrontación, digamos, en ese ámbito, en esa cancha, digamos. ¿Con qué escritor te podés comparar a la hora de escribir un libro? No, O sea, comparar, o sea, ¿con cuál te identifica más a la hora de sacar el tintero? Lo que sucede es que lo mío debe ser, digamos, una cuestión no digamos, que es no ficcional, que esto es histórico y haberle brindado un cuerpo profundamente, digamos, importante en cuanto a las fuentes y demás. No he experimentado mucho en mis trabajos una faceta, digamos, ficcional o no le he encontrado un ribete que, digamos, de decir indudablemente me motiva o me siento vinculado con esto. Yo, digamos, al hacer un trabajo estrictamente historiográfico, me cuesta, digamos, encontrar algún parangón o algún trabajo similar a lo que yo he realizado, digamos, a nivel histórico.
A nivel nacional hay un gran investigador, que es un gran amigo, que es Carlos Aira, que hizo un trabajo fenomenal, que se llama Héroes de Tiento, que se lo recomiendo al mundo futbolero en general. Que bueno, que podríamos ahí encontrar algunos puntos de encuentro. Si bien él es un poco más abierto al momento de escribir y no apela quizás, igualmente que es un trabajo totalmente riguroso a nivel fuentes, pero no en cuanto a la estructura interna del libro, pero creo que se podría, digamos, asimilar a la labor que hace el amigo Carlos Aira en Buenos Aires. Porque la verdad que por ahí también yo he leído el libro de Galeano y por ahí se pueden comparar un poco también, por ejemplo, el fútbol a sol y sombra, ese libro, sí, claro. Que habla de la historia del fútbol prácticamente, de los mundiales, y a lo mejor es algo, un estilo de como lo que estás escribiendo vos. Sí. Nada más, o sea, hay una cuestión histórica. Diferencias, digamos, totalmente, ¿no? Galeano es maestro, ni hablar si nos podemos hablar de Sacheri, ni hablar de Roberto Fontana Rosa, que para mí Fontana Rosa, digamos, ha marcado un antes y un después en la historia, digamos, de las letras, de las letras y entre otras cosas, porque Roberto fue un tipo polifacético, ¿no? Tremendo. Tipos, digamos, que te juegan de 2, de 5, de 9, de arquero. Cuando sos crack, viste, te dicen, va al arco, bueno, va de 2. Jugó en todos lados. Yo creo que así, sí. Viste, cuando vos sos bueno, sos bueno. Y cuando sos más limitado, sos más limitado. Y cuando sos intermedio y cumplís bien tus funciones, en el caso de Fontana Rosa, probablemente que es un tipo, digamos, de otro planeta. Pero lo mío, lo personal, es, digamos, está más enmarcado en un trabajo de investigación histórica dura. Pero que indudablemente me ha divertido mucho. Y no he tratado tampoco de darle esa, a veces, de antemano, el público que no está muy vinculado con la historia dice, chulo, me voy a embolar con esto, chulo, la historia. He tratado justamente también de poder trabajar y de poder hacer hablar a los periodistas de época, digamos, jugar justamente con las fuentes de época y reconstruir en base a sus relatos periodísticos y en base a lo que yo le preguntaba al periodista. Es decir, como por ejemplo, Talleres del 77, de la primera fecha hasta la última, yo me dediqué a reconstruir cómo fue funcionando el equipo, cómo impactó, por ejemplo, en Talleres la muerte del maestro Bravo, que cuando Talleres, digamos, Bravo, cuando se van de gira a Centroamérica, fallece allá de manera intempestiva. Y bueno, y ahí indudablemente que sí, que ahí puede haber florecido más mi interés periodístico, y indudablemente, ¿y qué le pregunto acá? ¿Y cómo lo pregunto? ¿Y de qué manera? Entonces, ir haciendo hablar a las fuentes y apelando mucho, que eso también me gustó mucho, al lenguaje de época, porque, y también, mirá cómo se relaciona con la pregunta que me hiciste anteriormente. El lenguaje de época, digamos, hoy en día que está en boga, el lenguaje inclusivo y demás, yo te puedo asegurar, si vos abrís un periódico hace 40 años atrás, Los Principios, un diario Los Principios, La Mañana, el diario Córdoba, que está espectacular, La Voz del Interior, y analizas la calidad periodística, la forma en transmitir una idea y el uso y el variado y amplio uso del léxico, de la forma de comunicar una idea, de utilizar habiendo tantas palabras que componen nuestra lengua, realmente es espectacular y habla a las claras de una sociedad de época distinta a la de hoy. Y uno cuando lo habla en el caso de las entrevistas, porque ahí también yo he tratado de hacer el punto de encuentro del trabajo de investigador más frío, más de buscar en la fuente y demás, y el trabajo de justamente, que es historia viva, porque hay muchos muchachos que han jugado, que han sido parte, que han sido homenajeados, de apelar al encuentro historia. Y cuando uno habla con la gente mayor, digamos, ese ensamble con las historias y todo. Ese ensamble, generalmente muchos de los muchachos que jugaban el fútbol en el ascenso de Córdoba son tipos que no han tenido, digamos, grandes grados digamos, de educación formal, y sin embargo hablan mejor que lo que hablan muchos chicos hoy en día, porque digamos dan cuenta de una sociedad de época formada. Entonces vos decís, si vos hace 40 años atrás leías solamente el diario, 50 años atrás, sin tener una educación formal, no digo que, digamos, pero que indudablemente era algo que te formaba. Ni hablar si lo llevamos al ámbito musical. Ni hablar si lo llevamos a cuántos ámbitos puede llevar, digamos, al ámbito musical. Vos fíjate lo que son hoy en día la música que está en boga y cómo eso repercute a nivel intelectual, forma de pensar de los jóvenes, ¿no?
Exactamente, entonces yo creo que es, digamos, como un cóctel, como un combo de varias cosas, pero que la idea, bueno, la idea principal del libro fue esa, es decir, no un trabajo ficcional, es un trabajo de neto corte histórico, pero tratando justamente de aprovechar las variables periodísticas y hacerlo ameno para el lector, hacerlo abierto, que lo puedan leer, que se pueda divulgar también, porque a veces la historia, y esto nos compete a los historiadores, queda en lugares, en claustros cerrados o universitarios, o quedan reducidos a pequeñas porciones de la sociedad, digamos, que no termina siendo representativo, no termina siendo significante. A mí lo que más me motiva el trabajo, y modestia aparte, que es algo que yo no lo debería, digamos, lo debería ser un crítico, pero yo digo, voy a esto. Justamente lo que a mí más me ha, más alegría me ha dado de la obra y demás, ha sido que el libro, que la idea, por sobre el material, que la idea del fútbol, de revalorizar el fútbol, se ha ido posicionando. El otro día estuvimos en Jesús María, hablamos con Gastón ayer, armamos un trabajo de un homenaje al fútbol, al jugador del fútbol del norte de Córdoba. Norte de Córdoba. Fueron más de fueron más de 100 muchachos. Me decía el director del Museo Jamás, que presentamos un libro, vino la cantidad de gente que vino, y poder darles importancia a la historia, y poder darle un mimo a cuántos jugadores que hoy en día que pasan como NN en la calle, poder brindarles un mimo, poder darles una mano, así que... Por supuesto que, aparte de conocer, a ver, yo digo, el primer libro que presentaste, ¿no? Sirve, por ejemplo, para nosotros, estudiantes de periodismo deportivo, y que normalmente nos iniciamos en la Liga Cordobesa de Fútbol, porque así es como empezamos, y está bueno conocer la historia de clubes, y que también hubo clubes que hoy en día no están, ¿no? Eso también, y es bueno saberlo, es bueno saberlo. Totalmente. Y la idea fue justamente, bueno, el caso de Talleres, ¿cuántos jugadores que han jugado en Talleres han surgido de clubes que hoy no están? Pichu Álvarez, jugó el 9 de julio, un histórico jugador de Talleres, jugaba el 9 de julio. El caso concreto de Miguel Ángel Saldaño, que integró el mejor instituto de todos los tiempos, junto a Kempe, Beltrán, Eloy Ardila y demás, salió de Central Alberdi, que es una institución que hoy en día prácticamente está digamos, en el fútbol ha dejado de participar, pero cuántos jugadores y cuánta historia hay en nuestra Córdoba. A veces también yo creo que los historiadores, y generalmente el argentino, y como esto lo planteo como hipótesis, no estoy diciendo que esto es así, pero a veces creo que miramos demasiado afuera y tenemos tanta historia que nos rodea, hay tanto para investigar. Muchísimo. Y en la investigación y en lo significante, tratar de encontrar un punto de encuentro. Eso, yo creo que tanto Clubes de Córdoba como Candelaria Sud, y como que es un trabajo que no versa sobre el fútbol, pero que indudablemente hay algunas cuestiones que sí lo vinculan, que es un trabajo de investigación histórica sobre la historia de un pueblo del norte de Córdoba, y por la camiseta tienen ese punto de encuentro, la pasión por un lado, la pertenencia, y brindarle significancia a la profesión que yo tanto amo. Cambiando un poco de tema, nos vamos metiendo un poco el rubro político. ¿Sí? ¿Sos peronista de herencia de familia? No. De hecho, es más, mi padre en el último tiempo se ha, digamos, acercado más al justicialismo, pero él tiene una tradición vinculada a la democracia cristiana fuerte. Mi madre siempre tuvo un perfil más, digamos, más socialista, más de centro-izquierda, más progresista, sí. Digamos. Y en el caso particular, bueno, le tocó lidiar con un hijo que es justicialista. Yo soy justicialista. ¿Militás del partido? Siempre. Actualmente. De participar en reuniones, en comités. En la actualidad, unidad básica, los comités son de los correligionarios radicales, ¿no? Pero en la actualidad no, porque justamente he encontrado, o sea, digamos, en este trabajo por la camiseta principalmente, he encontrado también un instrumento de militancia, un instrumento justamente de poder, digamos, el fútbol, a ver,
no desde una cuestión estrictamente partidaria, es decir, yo tengo una idea clara, política, una visión clara, que es justicialismo, que digamos que también difiere hoy en día, digamos, yo soy justicialista, digamos, doctrinariamente del teniente general Juan Domingo Perón, ¿no? Exactamente. Después del cambalache que se ha construido, y algunas variables, digamos, hay veces que a mí me pasa, yo tengo grandes amigos que son intendentes o jefes comunales que son de origen radical, y a veces yo tengo más coincidencias con muchos radicales que con mismos peronistas, ¿no? Por eso soy una persona, digamos, que si bien tengo una identidad clara, que soy, como siempre digo, de la GPJ y de la GJP, del general Paz Junior y del general Juan Perón, pero soy una persona, digamos, amplia en la cuestión política. Pero he encontrado por la camiseta, mira, yo digo, ya son más de 75 entrevistas que vengo realizando con distintos jugadores, un espacio justamente de vocación y de compromiso ciudadano también, porque justamente es poder resignificar y darles importancia a la historia, así que como que me he compenetrado muy mucho con esta causa, que es la causa que es, como te contaba, el ideal de la historia del fútbol, y la cuestión partidaria la he relegado a un segundo plano, pero indudablemente que uno está constantemente, digamos, ahí siguiendo el trajinar del país, que bueno, que lo creo que está bastante complicada la situación, ¿no? Y principalmente en clave provincia, pero sí. Ahí, hablando de una cuestión política, nombraste, bueno, obviamente, como hablamos antes de cámara, la cuestión, la pasión por el fútbol que tenés, sobre todo, bueno, vos te identificás con un equipo, General Paz Junior, recién lo nombraste, tu viejo te hizo hincha te heredó los colores. Sí, esto es una cuestión, mi abuelo de Santa Fe, había veces que venía a ver las Estrellas Blancas, que fue un equipo emblemático, que fue, digamos, junto al mejor de lo mejor. Me acuerdo de niño, en la calle Tejeda 1463, ir caminando a la cancha, y ahí Arenal Río Cuarto es algo que lo tengo a flor de piel desde niño, y es algo que lo que se hereda no se roba. No, lo que se hereda no se roba, y si lo se hará en eso somos de la GPJ. ¿Y tenés alguna anécdota? A mí me contó tu papá una anécdota en una final, por allá por el año 2010 más o menos, contra Deportivo San Juan, viajaste y me dicen que tenés una anécdota particular en ese partido. ¿Podés contar un poquito? Con Alianza. Fue un playoff, que jugamos, fue una cosa realmente en Barrio Santa Lucía, ganamos, los hinchas y uno siempre cantamos una canción que es emblemática, una canción vieja, ganamos, perdemos, siempre perdemos, estamos acostumbrados, a veces empatamos, pero siempre perdemos. Entonces cuando uno gana, cuando vos lográs un triunfo importante, y más en una instancia definitoria, no era final, sino una instancia de playoff, realmente le das disfrutas más la victoria, como cuando vos estás más acostumbrado a perder, indudablemente y más cuando has sufrido. No, en ese caso ganamos 21-20 por penales, para que te dé una idea. Fue un partido, la definición más larga que vi en mi vida, y eterna. Fue eterna. Fue un sufrimiento, pero total. Encima habían invadido la cancha, hubo algunos problemas con la barra de San Juan. Bueno, más allá de esas cuestiones, digamos, que le han brindado al folclore, vos imagínate, 21 más 20 son 41 penales, 42, porque erraron ellos y ganamos y pasamos. O sea, imagínate lo que fue esa, y lo que fue celebrarlo. Ya me acuerdo, ya faltaban, no sé, vos imagínate, más 15-15, ya decís, que la R y nos vamos. Encima pateaban ellos y pateábamos nosotros, o sea que hacían el gol ellos, y si no lo hacía quedabas afuera. Vos imagínate lo que era. Y de vuelta, 5, 6, 7, 8. Fue una cosa, y me acuerdo después de la vuelta, te podrás imaginar la felicidad con los muchachos. Además, los hinchas junior nos conocemos todos, somos todos una gran familia, somos hermanos y nos ayudamos, digamos, hay una hermandad muy grande. Somos tipos muy especiales los hinchas junior. Yo creo que eso también... ¿Qué es lo que los diferencia? Estamos todos locos. La verdad que el hincha junior yo creo que es un tipo muy pasional. ¿Sos de seguirlo todos los partidos? Sí. Creo que te sigo en las redes, bueno, yo que cubro Liga Cordobesa,
por ahí te veo en la cancha, en las tribunas, haciendo el aguante en el tablón siempre, ¿no? Siempre con Junior en toda la categoría. Es una cuestión, como te digo, que es prácticamente innata, te diría, porque con mi viejo me lleva de que yo tengo 2 años de cancha. Yo tengo 28, así que yo hace ya 26 años que voy a ver a Junior y siempre sin faltazo. Es más, los hinchas Junior nos tomamos a veces asistencia. El otro día lo veo. Sí. El otro día lo veo a Guriza, que es un histórico ahí, el Manuel Zunaba, hijo de Roque, un hincha Junior, pero de toda la vida, el viejo Roque. Y faltó 3 o 4 fechas, que nos falta, pero que somos los 20, los 50, eso que estamos ahí. Y claro, ¿qué te pasó? Y realmente se nota la ausencia, ¿no? Porque, digamos, eso es algo muy lindo, que, digamos, el asado previo y la amistad, y nos conocemos entre la familia, qué sé yo, los Guttori, los Karime, los González, uno puede hablar de los Franichevich, ni hablar, que son una banda. Bueno, nos conocemos todos, y eso es algo, el club, y en el caso particular de Junior, quizás, bueno, yo sé que los clubes de barrio tienen esa particularidad, ¿no? Pero creo que el hincha Junior es un tipo muy pasional y muy defensor de los colores. Y siempre, y la historia también, nos ha dado la razón, porque Junior fue el primer subcampeón nacional de Córdoba. Exactamente. A veces te dicen Talleres, sí lo fue, en el 78, y te dicen Racing, que también se lo fue, en el 80, pero el primero fue General Junior. A veces se olvidan de... Está bien, digamos, uno puede relativizar algunas cuestiones. Fue la Copa Ramírez, perdimos con San Lorenzo en la final, pero que indudablemente, bueno, Junior tiene una historia de grandes jugadores. Que por ahí entra en la polémica de decir, el clásico Racing Instituto, no, señor, el clásico es Racing y General Paz Junior, ¿no? Eso. Y ahí está esa disputa. Vos sabés que la historia con Racing es muy particular. Yo que he podido justamente investigar la década del 60 y del 70, había muy buena amistad entre Racing y Juniors. Había una relación muy cercana, principalmente entre los jugadores. Las instituciones a veces se prestaban la cancha y demás. El conflicto con Racing surge en la década de los 90, principalmente. Fue, digamos, la etapa, digamos, donde se inician las hostilidades. Pero hasta antes, el clásico de Junior, lo que pasa es que tampoco Junior es como que siempre lo puso en un segundo plano, lo ninguneó, fue a Lavalle. Lo que pasa es que generalmente Lavalle, si bien tuvo varios años jugando en Primera A, mucho tiempo jugó en la B de Córdoba, entonces Junior es como que no se enfrentaba mucho. Que es algo que sucede también en Instituto y Racing también, ¿no? Hoy en día, Instituto después de que Racing tiene el bajón pronunciado en los 90, Instituto ya se corta solo, entonces tiene más rivalidad o con Belgrano o con Talleres por esa realidad que con Racing, pero creo que más allá de eso es una cuestión folclórica, ¿no? Uno ve hoy en día los inadaptados reventándose trompadas y demás. Bueno, uno no se disfruta ese fútbol realmente como tiene que ser. Que vuelvan las familias a la cancha, ¿no? Sí. Eso se está perdiendo muchas veces, igual así. Y además la deslealtad, porque tampoco hay que ser, viste, ese grado de cinismo que cargan algunos periodistas, viste, que endilgan. La violencia es parte, digamos, habría que definir qué es violencia y qué no es violencia. Violencia en la cancha y violencia en la sociedad siempre ha existido, siempre va a haber. Plantear que no, una sociedad sin violencia, bueno, para apuntar esa utopía habría que modificar muchas cosas primero, ¿no? Porque digamos, la corrupción es violencia, digamos, la desigualdad social es violencia. Sí. Y a veces eso se repercute, digamos, se refleja en algunos lugares. Pero el caso particular, digamos, de la violencia, digamos, sin que hace 40, 50 años atrás también había conflicto en las canchas, yo lo he podido investigar en el libro, está plasmado, pero que indudablemente a lo sumo no pasaba más de 2 o 3 trompadas que se daban los muchachos y después se juntaban y se tomaban un sodiado. No había esta deslealtad o esta falta de códigos, que también es un tema muy particular para mencionarlo, pero digamos, de la gente, digamos, primero, los Barra Brava, hace 40 o 50 años atrás, ninguno vivía del club como viven la mayoría de los Barra Brava hoy día. Juntaban plata, yo conozco mucha gente de la barra de Talleres, en la década de los 70, que juntaban así la vaquita para viajar, nada de pedirle a pedirle al otro. A los cada jugadores, uno, sobre todo.
a los jugadores. Hoy en día van y aprietan a los jugadores, no, dame camiseta, dame esto, queremos viajar. A los dirigentes son los que realmente hoy le permiten eso a los barra bravas, porque si uno le saca la mano, y definitivamente se puede terminar con esto, pero si de arriba no se empieza, inevitablemente esto sigue así. Indudablemente. Así que creo que es un tema digamos, amplio para analizar, es una temática que es importante. Creo que hay avances importantes a nivel nacional en cuanto digamos, por lo menos uno cuando quiere resolver una problemática, lo primero que tiene que hacer es decir, che, ser consciente de que tiene el problema, no lo podés negar. Lo que ya vos tenés cáncer, decir, che, no tengo cáncer, y sabés que tenés cáncer, tenés que reconocerlo. Después ahí, bueno, che, ¿qué tengo que hacer? Quimioterapia, tengo que hacer esto, lo otro, bueno, ¿cómo vamos? Y después, yo creo que estamos avanzando. Creo que también no es un fenómeno solamente argentino, porque a veces los argentinos también creemos que somos... Yo tuve la posibilidad en el pasado de estar en Europa y fui a varias canchas del este europeo y también se vivencian situaciones, digamos, de violencia, también hay pulmones, también están los barras pesados separados por un lado con los otros, también hay negocios, es decir, no es algo que sea solamente los argentinos. A veces los argentinos nos gusta darnos, viste, con el mismo látigo. Claro. Buscan venderte como que en Europa es toda armonía, sinfonía, te sentó en una tribuna, un teatro. No, la verdad que hay veces que se ven incidentes. Por ejemplo, vos ves la hinchada, para mí, que yo veo en Europa, que debe ser la más tremenda, debe ser la del Borussia Dortmund, Alemania. Es importante los alemanes. Yo tuve la posibilidad, que a mí me sorprendió, de ver las Estrellas Rojas de Belgrado en Serbia, que es algo, bueno, creo que fue campeón intercontinental, que ganó el Colo-Colo, creo que en el 91, la final. Un club que, con un acompañamiento popular impresionante. Y de hecho, vez pasada, imagínate, hablando de cuestiones de violencia, también son trayectorias sociales distintas, ¿no? Todo lo que es el este europeo ha vivido en conflicto militar hasta hace 20 años atrás, aproximadamente, que es más, que culminaron en el 99 con los bombardeos de la OTAN a Belgrado, y en el 2001 el último conflicto que tuvo Serbia con Kosovo. Pero que indudablemente el otro día clasificaron a la Champions League la Estrella Roja y sacaron 2 tanques, digamos, los hinchas en la calle, apostaron 2 tanques, vos ves a los muchachos arriba de los tanques, celebran, digo, realmente... Una cosa de loco. Y el que manejaba la barra, digamos, el manda más de la barra de los Estrellas Rojas fue un líder paramilitar, digamos, que lo asesinaron en el 2000. Y digo, vos realmente ves eso y ves lo que son los muchachos eso y decís, che, acá... Indudablemente que hay cosas para mejorar, pero no creo que seamos, y también está muy vinculado creo que a la cuestión sociológica, que somos bastante, me parece también, va de vuelta como hipótesis, ¿no? Como lo que somos bastante ególatras como sociedad, entonces que creemos y consideramos que todo nos pasa a nosotros y que somos el pupo del mundo y bueno, que somos lo peor o lo mejor. Entonces creo que es más compleja la realidad. Y que lo que sí puedo afirmar es que lo que yo he visto en Europa, bueno, ha habido situaciones de violencia que me ha tocado hasta experimentarlas en lo personal. Así que, y de ahí, ¿tenés algún, de tu vida personal, algún origen? Porque me dijiste que ese famoso equipo de ahí, ¿tenés descendencia familiar? No, mi abuelo nació en Francia, mi abuelo es francés, estuve en Italia y vivió en Italia mucho tiempo, tuve la posibilidad de conocer donde él vivió, pero más allá de eso a mí siempre me apasionó la historia de Europa del Este por la complejidad, principalmente lo que fue la República de Yugoslavia, que fue la que integraba a todos los países que hoy en día, digamos, se han separado después de la guerra, que es Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Macedonia y Montenegro. Principalmente por la diversidad cultural que reside en esa región del mundo, ¿no? Uno puede visitar ciudades, yo estuve por ejemplo en Sarajevo, que ahí no pude ver fútbol, pero realmente son ciudades muy interesantes en cuanto a su componente étnico, digamos, en cuanto a aparte, el continente, vos decís, europeo, es el origen de la historia, sobre todo vos que sos profesor de historia, entonces me imagino que también tiene un significado extra haber estado en el origen de la historia, ¿no? Sí, digamos, bueno, esa aclaración
Bueno, algunos historiadores lo refutan, digamos, principalmente de una visión dicen que es eurocentrista. Yo en lo personal me apasiona mucho la historia europea, la historia occidental. Me llama la atención que hoy en día a veces en el ámbito académico se desprestigie tanto a Occidente, pero que indudablemente Europa del Este tiene eso, que no es solamente Occidente. Europa del Este, por ejemplo, estuvo gobernada durante mucho tiempo por el Imperio Otomano, ¿no? Sí, sí. Y ahí se puede ver justamente, a eso te comentaba, por ejemplo, en Sarajevo, una misma calle, vos podés observar el legado austrohúngaro, netamente occidental, una catedral impresionante, y siguiendo la misma calle, llegás a lo que es el bazar, que es como si fuera el viejo mercado turco, en donde, bueno, observás otra realidad. Entonces, creo que tiene muchas, digamos, relevancia y a mí sí me interesó mucho este encuentro de culturas, de formas de concebir la vida de maneras distintas. También está ahí, bueno, y justamente un componente muy importante eslavo, ¿no? que fueron las corrientes que vinieron del Rus, de Kiev y demás. Entonces, indudablemente que yo lo que más ponderé de esa parte de Europa, que es la parte quizás más relegada, porque digamos la parte que tiene menos desarrollo económico, la parte más pobre, la parte con más problemas, con mayores índices de desocupación y demás, es justamente eso, es la tradición histórica que viene antes y que tiene una complejidad, digamos, muy pronunciada. Bueno, para ir cerrando esta hermosa charla que hemos tenido, ¿no? ¿Podés contarnos cuándo presentás el segundo tomo de Por la Camiseta? Y si también adelantar un poco, ¿cuándo el tercer tomo? Sí. ¿Cómo va a ser la cronología de...? Yo cuando trabajé al respecto, el concepto inicial era hacer un solo libro. Y yo trabajé en base a 33 capítulos de manera particular. Me dedicaba un tiempo a uno, a otro, lo fui ganando. Al momento de unir las partes, los capítulos, me di cuenta de que si yo hacía un libro de lo que tenía investigado sin contar los anexos fotográficos, sin contar la bibliografía y demás, yo hacía un libro de esos que escribieron los historiadores en la década del siglo XIX. Un atlas. Claro, que hoy en día no lo consume nadie, que hoy en día no es grato leer un libro, digamos. Quizá cuando lo escribía Leopold von Ranke hace 200 y pico de años, bueno, pero hoy en día, digamos, otro concepto, así que fue una trilogía. El segundo está proyectado a presentarse en el mes de marzo, la idea era iniciar el hacerlo en noviembre, pero he preferido, digamos, terminar de cerrarlo bien y presentarlo en marzo. Y el tercero, si todo sale bien, va a ser presentado entre septiembre y octubre del año que viene, por supuesto, si Dios acompaña, ¿no? Pero principalmente esa es la idea. En el libro que viene, el segundo, va a estar Belgrano, va a estar homenajeado al Bobbio Berro Rosedal, va a estar homenajeado a Argentino Central, una institución que también ha desaparecido, que ha tenido un acompañamiento popular en Córdoba impresionante, la charla del Chaco Chico. Y el tercer libro, bueno, va a estar integrado por institutos, va a estar Racing, va a estar mi querida GPJ, que ya me están diciendo en la cancha, che Facu, ¿cómo puede ser que escribiste sobre todo y todavía no estoy de Junior? Bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar, esperen, hincha de Junior, por favor. Lo mejor para el último, así que no, pero la idea es esa. Y bueno, ojalá que la idea supere la forma y que, digamos, y que que el cordobés pueda revalorizar, podamos como comunidad revalorizar y darle la importancia que merece nuestro fútbol. Una pregunta que me había olvidado, que creo que te la tengo que hacer como hincha de Boca Junior. ¿Cómo ves? Porque empezaron con todo en el torneo clasificatorio y se fueron cayendo. Sí. ¿Cómo lo ves a tu equipo? Son los vaivenes del fútbol, ¿no? Tuvimos dos resultados ahí. ¿Apoyaste la continuidad de Daniel Mira? Sí. ¿Lo bancan ustedes? A Daniel. Bueno, Daniel es interesante porque hay ciertos sectores de Junior que tienen una marcada reticencia con su figura. Yo en lo personal lo defiendo porque lo conozco, porque es un amigo. Y porque además de ser amigo es un tipo que es capaz y es un tipo que labura, digamos, habiendo tanto, y sin ánimo de generar polémica, ¿no? Pero tanta gente, digamos, en el ámbito del fútbol en general que vende humo, que esto, Daniel es un tipo que de perfil bajo, es un tipo que es caracterizado por su trabajo y que lo que habla de él es el trabajo. Después,
los resultados te Es pueden un tipo acompañar. sencillo, en eso te doy la derecha porque yo he charlado con él. La verdad que es totalmente una persona abierta Sí. y dispuesto siempre para hablar de todo, ¿no? Y después, como te digo, los resultados te pueden acompañar o no. O no. Hemos tenido 2 partidos que lo que pasa también es que Elías se fue a España, Elías Palacio, que es un gran jugador, entró, creo que el equipo quizás en los últimos partidos en un bajón un poco anímico, pero digamos, son cosas del fútbol. Tuvimos 2 expulsiones, yo creo que vamos a clasificar, tengo la fe, ojalá que mañana con Unión San Vicente podamos sumar de 3. Y después nos queda, creo que cerramos con la Flor y nos queda uno entre medio que no recuerdo quién es ahora, los últimos 3 que nos quedan, que yo creo que podemos sumar, cosechar bien y llegar. Yo creo que la idea es llegar a clasificar, que vamos a llegar, y total, en lo personal, un total apoyo a Daniel y los jugadores, porque tenemos capacidad, tenemos jugadores Tienen muy muy buenos importantes. Yo creo jugadores, que sí. manteniéndose la estructura y sí, indudablemente, que trayendo un refuerzo por línea, yo creo que digamos, a ver, para la liga tenemos un plantel muy armado, pero creo que indudablemente si hay aspiraciones realmente y si clasificamos, que creo que va a ser así, pero de poder llevar y llegar a un buen desempeño, necesitaríamos 3 o 4 jugadores, digamos, de fuste para poder consolidar el equipo. Así que creo que creo que se aproxima es positivo. Bueno, muchísimas gracias, Facu, por brindarme esta hermosa charla, este hermano que empezó antes de la cámara, así que, pero bueno, la verdad que agradecerte que nos hayas contado un poco de tu vida íntima, de tu pasión por el fútbol, por tus colores, a lo que te dedicas hoy en día, todo, así que agradecerte por tu tiempo y bueno, muchísimas gracias, Facu, Querido, un gustazo, creo que nos une la pasión, así que La verdad que la sí. pasión por el fútbol, por la redonda. y eso es lo que uno valora, así que bueno, en lo personal ha sido un placer poder estar aquí acompañado de ti. Y bueno, hermosa charla. Así que bueno. Así que bueno, gracias, Facu. Por favor. Esto fue todo, así que bueno, nos estaremos viendo en la próxima.